Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class, un resumen de Escuela Sabática Joven del folleto inverso. Estamos felices y contentos porque comenzamos un nuevo trimestre, el tercer trimestre del año 2025. Y eso me hace viajar en el tiempo, Dani, al tercer trimestre del año 2024, cuando comenzamos este proyecto de inverso, a hacer resúmenes. Y hoy, casi un año después, porque comenzamos la lección número 5, estamos aquí compartiendo todavía resúmenes de la escuela sabática. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, agradecido al Señor, contento de estar una vez más junto a ti, amigo mío, realizando estos resúmenes. Y sí, pues, un año ya casi vamos a cumplir, así que muy contento y feliz por eso. Han sido capítulos, han sido semanas de mucho trabajo, bastante trabajo el estudiar la lección con anticipación, juntarnos, grabar, después editar, subir los videos, compartirlos y todo eso. Pero gracias al Señor nos hemos mantenido, gracias también a su apoyo, a sus likes, a sus visitas, a sus me gusta, a sus comentarios, nos hacen fortalecernos y seguir compartiendo estos pequeños resúmenes para que ustedes puedan crecer en el estudio de la escuela sabática, que es la meta y el objetivo que nosotros tenemos. Así es. Queremos también agradecer a todos los que nos han acompañado en todos estos capítulos, pastores, amigos nuestros, aquí también de la Misión Central, nuestros amigos de Constitución, de la Misión Sur Metropolitana, departamentales de jóvenes, y esperamos que podamos seguir creciendo. Así es, que nos sigan acompañando y seguir difundiendo este folleto, ¿cierto? A, a otros más, a otras personas, que llegue a muchos lugares más, que otros más se puedan sumar a este proyecto también. Entre más mejor, Así es. entre más mejor decimos nosotros. Así es, y también es una frase que repetimos harto nosotros, así es. Está bien, pero este trimestre, que es el tercero del año 2025, vamos a hablar sobre un tema espectacular. Pero antes de entrar de lleno a lo que va a ser el estudio de esta semana, Dani, guíanos en una oración. Ok. Padre amado, Señor, en estos momentos pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder realizar este resumen y pueda llegar a muchos jóvenes, Señor. Guíanos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. El título de este trimestre, queridos amigos, va a ser el libro de Éxodo. Éxodo. El libro de Éxodo. Nos trasladamos en el tiempo a este momento del pueblo de Israel, donde se transformó de ser una nación de esclavos al pueblo de Dios. Sí. Y bueno, el mismo estudio, ¿cierto? El inverso comienza haciendo como una unión con respecto a Génesis, donde se le había dicho, se le había prometido a Abraham y su descendencia que serían un gran pueblo. Serían un gran pueblo, ¿cierto? Bendecido por el Señor, que sería más que las estrellas en el cielo, ¿cierto? Abraham se le había prometido. Así es. Sí, correcto. Y llegamos a la historia de José, uno de los hijos de Jacob, el cual a través de las dificultades, y la lección lo dice, las dificultades de la vida, llegó a ser bendición para el pueblo de Dios, salvó al pueblo de Dios de ser atacado por estos años de hambruna, ¿verdad? De necesidad que fueron vistos o entregados en visión al faraón. ¿Verdad? José es presentado, él interpreta el sueño, se convierte en el segundo a cargo de toda la nación de Egipto y salva a su pueblo, a su padre, a sus hermanos a través del poder de Dios. Y los trae a Egipto, Claro. Los trae a vivir a Egipto, viven por mucho tiempo, por varias generaciones, nos dice el capítulo 50 del libro de Génesis, nos cuenta ahí un poquito cómo fueron y cómo también fue la vida del pueblo de Dios o de la familia de José, de su padre, en Egipto. Claro. Y ahí comienza nuestra historia. Claro. Bueno, un libro, Éxodo, un libro interesante, bueno, más adelante yo supongo que lo vamos a ver, la historia de Moisés, su nacimiento, cuál es el papel, el rol fundamental que cumple Moisés en este libro y cómo el Señor también se manifiesta, cuál es el plan, cómo se va tramando su plan, ¿cierto? También, y no hay nada que se lo impida para llegar al plan divino de salvación que tenía trazado desde un principio. Así es, y la palabra éxodo significa salida. Entonces también nos va introduciendo a poder salir desde ya
desde nuestra esclavitud espiritual. Y cómo el Señor, como tú bien lo decías, Dani, va preparando el camino, va haciendo planes y va bendiciendo, bendice a las personas que van actuando conforme a sus propósitos, a sus planes y van siguiendo su voluntad. Claro, porque en el intertanto del curso de la historia, ¿cierto? El enemigo siempre ha tratado trató de boicotear los planes del Señor. Hubo muchas dificultades para el pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos que su plan se ha cumplido y se cumplirá. Así es. Bueno, y Vámonos a Éxodo capítulo 1. ¿Te parece? sí, claro que sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí el mismo folleto comienza a hablar también con respecto a algunas discrepancias, con respecto a los tiempos, ¿cierto? Las fechas, pero la ahí en la escritura. Biblia, por ejemplo, aparece. Sí, tenemos el dato que fue escrito por Moisés alrededor del 1440 a.C. Claro. Escrito por Moisés. Entonces, hay ahí algunas discrepancias con respecto a algunos investigadores, Ujú. arqueólogos, que sitúan el Éxodo en diferentes fechas. Pero, como dice el folleto, lo importante es que nosotros tenemos la palabra del Señor y que debemos confiar, ¿cierto?, plenamente en lo que aquí dice. Así, exactamente. Tenemos que estar atentos y tal vez no confiar ciegamente, sino que buscar también nosotros la forma de poder entender el propósito de Dios. Entender por qué se escribió, para qué se escribió, más que cuándo se escribió. Claro. Sino que entender ese significado que tiene para nuestra vida hoy en día, sabiendo que sí ocurrió, tal vez ocurrió unos años antes, unos años después, en otra dinastía, con otro faraón, Claro. pero ocurrió y salió el pueblo y hay evidencias, ¿verdad?, de todo esto. Ujú. Y lo importante que también es la historia del pueblo de Dios hoy, de nuestra juventud, de nuestros jóvenes adventistas. Sí, yo vi por ahí un reel donde aparecía, por ejemplo, evidencias históricas Ujú. que lo que está en la Biblia es cierto. Y Sí. salía, por ejemplo, la piedra de Horeb, Ajá. donde brotó el agua, el monte Sinaí, por supuesto que existe, el arca de Noé, donde hay vestigios que dicen que está ahí en Turquía, ¿cierto?, en un monte. Sí. Y así muchos otros, que en el Mar Rojo hay evidencia en el fondo de partes de carruajes de Egipto, de Así es. egipcios. Hay Entonces hay evidencias que... arqueológica, exactamente. Hay un investigador que se llama Ron Wyatt que él dedicó su vida a buscar estos lugares bíblicos para poder buscar evidencia arqueológica. Y como tú bien lo dices, él presentó esta información, yo la he visto también, la he buscado en internet, de hecho en algunos cultos jóvenes la he compartido también para tener ahí una base arqueológica de lo que ocurrió y evidencia también histórica de estos sucesos. Entonces el éxodo es algo real, es algo que pasó y que semana tras semana, hasta que terminemos este trimestre, vamos a estar estudiando sobre el libro de Éxodo. Sí. No se sabe muy bien cuándo fue esclavizado el pueblo de Egipto, pero ocurrió eso históricamente y sucedió el éxodo posterior. Y hay una historia muy interesante en los primeros versículos del capítulo Éxodo, 1. claro, Ujú. el capítulo 1, donde hay dos mujeres muy importantes también en la historia, Sí. ¿cierto? Que son dos mujeres parteras. Así es, en el 15. En el 15. Una se llamaba Cifra y la otra Fua. Púa. En otra parte aparece Púa. Púa también, O sí. Púa, ¿cierto? Y donde juegan un rol importante porque el faraón quería deshacerse de los recién nacidos, varones. Ujú. Porque estaban aumentando el número, no sabía el faraón. Bueno, ahí mismo en el folleto también le dice, ¿por qué esperar tanto? ¿Cierto? Ahí hay como una especie de contradicciones con respecto a lo que el faraón podía haber hecho, pero uno de sus mandatos fue eliminar a todo varón que naciera y dejar a todas las mujeres vivas. Pero estas mujeres se opusieron. Se opusieron. Es una historia no muy conocida, pero que la lección la destaca y la presenta. Nosotros conocemos como esa parte de que el faraón, después de que esto no resulta, él decide actuar Exacto. por la fuerza Exactamente. y asesinar a todos los bebés recién nacidos, Claro. hombres del pueblo de Israel, que ya eran esclavos en ese momento, y ahí es donde Moisés es rescatado Claro, y ocurre toda es esa la historia historia que conocemos. que nosotros conocemos, Claro. pero Fua y Cifra son una historia asombrosa. Sí, sí. Y me gusta mucho cómo termina la historia de ellas porque dice Sí. que Dios las bendijo por Claro. haber honrado su nombre, Ujú. por haber hecho su voluntad y por haber Por eso, temido, porque eran temerosas de Dios. temido de Dios. Sí, y ahí también hay varias preguntas también en el folleto que aparece
con respecto a estas mujeres. Pero lo más importante es que se destacan los nombres de ellas. Y nosotros conocemos mucha historia de personas o personajes que aparecen en la Biblia que no son nombradas. No sabemos sus nombres. No les Por conocemos. acá tenemos la importancia de que se le da a estas dos mujeres al poder mencionar sus nombres. Sí, sí, eso es muy interesante. Y lo otro que me llama la atención, Dani, es que en el capítulo 1 se deja claro en varias oportunidades que el Señor bendecía al pueblo de Israel. El Señor lo hacía crecer grande, fuerte, el Señor les daba una buena descendencia y aunque intentaban destruirlo, aún así más crecía el pueblo y ya era una plaga, era un descontrol total Claro. para los egipcios. Así es, sí, y claro, después cuando dice al final así que ¿por qué las parteras no habían hecho su rol, su papel? Y ellas dicen, no, porque eran robustas las mujeres israelitas. Sí. Entonces, como que irónicamente no se cumplía el plan del faraón. El Señor los seguía bendiciendo. Así es. Porque eran fieles a Dios en medio de la dificultad, en medio de la esclavitud, de su opresión, el Señor los seguía bendiciendo. Y yo creo que el llamado que el Señor nos hace, Dani, se nos fue volando el tiempo, pero dejemos este mensaje final, que en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad de difíciles, en momentos difíciles de nuestra vida, si somos fieles a Dios, el Señor nos bendice. Y nuestros nombres pueden quedar registrados y ser bendecidos como estos dos personajes. Gracias. Ya, pues, Jared. Oye, Éxodo se nos viene con todo. Sí. Va a estar muy bueno este Sí, trimestre. muy bueno, sí, así es. Y bueno, nos faltó mucho, así que sigan estudiando, como siempre decimos también, profundicen un poco más. Ahí quedó también el papel de Jesús, cuál es su papel también en la historia, cómo se hace una comparación también con José, también dentro del folleto. Así que eso, amigos, que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad, queridos amigos, también queridos hermanos y hermanas, cuídense mucho. Un abrazo. Chau, 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 chau. Chao, que estén bien.